Hola, les doy la más cordial bienvenida al canal y hoy vamos a disfrutar de estos bellísimos acuapaisajes, estos estanques que son realmente una belleza. Un estanque de agua es una verdadera joya que enriquece tu jardín. Sin embargo, antes de empezar a construirlo, deberás planear correctamente todo el proceso para no tener demasiado trabajo más adelante. A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo construir un estanque tú mismo. Lo primero que debes considerar es el tamaño y la profundidad. El tamaño de un estanque de jardín debe ser calculado con detalle. Cuando tiene una capacidad inferior a 500 litros, la regulación de los procesos biológicos se complica. Un equilibrio natural se crea en estanques más grandes, con una capacidad alrededor de los 1000 litros. Con una profundidad de unos 100 centímetros se reduce el congelamiento, por lo que la supervivencia de la fauna en los fríos inviernos se hace posible. Un estanque grande y profundo ofrece a los peces una multitud de opciones para esconderse y te da la posibilidad de aumentar la familia con una gran variedad de peces. Si necesitas información detallada sobre la alimentación para peces de estanque, la puedes encontrar en tiendas especializadas. El lugar. ¿Cuál es el mejor lugar para poner un estanque? Lo mejor es elegir una zona especialmente bonita de tu jardín. No importa si está cerca de la terraza o no. A fin de que el ecosistema funcione, necesita de suficiente luz para que las plantas puedan crecer y que el agua obtenga oxígeno. Por eso, elige un lugar en el que dé el sol suficiente durante gran parte del día. Recuerda que también debes asegurar el contorno del estanque. Por ejemplo, vallar el jardín. No vaya a hacer que entren animales o niños, ya que estos podrían caer en el agua y hacerse daño. Una buena base para el fondo es imprescindible. Las láminas de plástico para estanques que puedes comprar en las ferreterías son baratas, pero no tan resistentes como las de PVC, que son un poco más caras. Si planeas construir un estanque más grande, es importante que inviertas en lona para estanques de calidad. Los costosos materiales que necesitas al comienzo resultan rentables a la larga, puesto que si hubiera alguna fuga de agua, costará bastante arreglarlo. ¿Cómo construir un estanque para peces? La instalación del estanque de jardín casero comienza con el cálculo de la superficie de las láminas. A continuación, se procede a cavar un hoyo. Asegúrate de que el ángulo aquí sea de unos 45 grados y que los diferentes niveles tengan una profundidad de unos 20 a 25 centímetros. Un borde horizontal evita el desperdicio de agua. Además, es recomendable poner arena de turba en la base, debajo de la lámina de PVC, para evitar posibles fugas y estabilizar la superficie del fondo. Las zonas planas también necesitan cubrirse con sustrato. Una sustancia porosa favorece un buen suministro de oxígeno a las plantas y a una buena ventilación. Para ello, basta con una superficie de unos 2 centímetros que cubra entre un 60 y un 70% del fondo del estanque. Esto ayudará a que la fauna se equilibre. Y no te olvides de la vegetación. Para cultivar las primeras plantas de estanque, lo mejor son las bolsas de plantación, que mantienen las plantas dentro del sustrato hasta que hayan desarrollado suficientemente las raíces.
Cada vez son más quienes se dedican a redondear el paisaje de su jardín con un estanque. Un pequeño ecosistema acuático que no solo nos permite disfrutar de su belleza, sino también disfrutar de su equilibrio natural con poco trabajo. Porque a pesar de las apariencias, tener un estanque resulta mucho más sencillo de lo que parece. El sonido del agua, la contemplación de sus singulares plantas o de los peces que habitan en él son algunos de los motivos por los que los estanques cautivan y se convierten en una parte imprescindible del disfrute del jardín. Así, si estás pensando incluir uno en tu propia naturaleza, hoy descubres cómo hacer tu estanque un proceso fácil. Ten en cuenta siempre en planificar todos los detalles para el montaje del estanque, para que ello tenga un resultado en conjunto y armónico y en equilibrio con el resto del jardín. Un buen motivo para tener en cuenta no solo los pasos a seguir para hacer un estanque en el jardín, sino sobre todo para que éste prospere correctamente con el paso del tiempo. Por otro lado, tendrás siempre en cuenta evitar que el estanque esté próximo a los árboles. Por un lado, porque pueden proyectar su sombra sobre él. Por otro, porque sus hojas pueden ensuciar el agua y generar la proliferación de algas. Además, tienes que contemplar dónde es la toma eléctrica más cercana, con vistas a que cuando instales la bomba, ésta tenga la corriente que necesitas para funcionar. Con todo preparado, solo queda el último detalle, que es embellecer el estanque. Algo que pasa tanto por utilizar revestimientos decorativos, como por ejemplo de piedra en orillas y fondos para que el conjunto tenga la sensación de espacio todavía más natural, como elegir aquellas plantas de las que quieres disfrutar en él. Y por último, este consejo. Antes de incluir los peces en el estanque, importante es que dejes un periodo de aclimatación hasta que el agua y todos los elementos vivos que tienes en tu estanque encuentren un equilibrio. Y una manera de garantizar que con un poco más de tiempo puedas disfrutar del objetivo del estanque, que es su maravillosa armonía natural.